agradezco a Dios porque ustedes se mantienen en la búsqueda del Señor. Hemos aprendido algo durante esta semana, ¿verdad? El Señor nos ha movido. Si algo he dicho durante la semana que usted dice, oye, pastor, dio un poquito duro, no soy yo, es la palabra. Porque la palabra de Dios tiene algo. Tiene el poder de convencer, tiene el poder de transformar, pero también tiene el poder de incomodar. Porque si nosotros no estamos actuando a la luz de lo que ella dice, nos vamos a incomodar. Y las enseñanzas del Señor son para nuestro crecimiento, para que maduremos, para que crezcamos en este camino, para que un día podamos estar en el reino de los cielos. Yo lo he disfrutado. Cada mensaje, cuando yo estoy preparándolo, yo lo disfruto, porque veo enseñanzas para mi vida, para que fortalezcan mi caminar con Cristo. Hemos estudiado la parábola del sembrador y en esa parábola nos detuvimos bastante tiempo porque empezamos a analizar que Cristo es el que siembra la buena semilla y Él sembró la semilla en nuestros corazones. Pero también nosotros somos sembradores de la palabra. Vimos que hay 4 tipos de terrenos. Que la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Que la semilla es el evangelio y que hay poder en la palabra. También vimos que hay 4 tipos de terreno y que el terreno es el corazón del ser humano. Y que esos terrenos nos identifican a nosotros. Hay un corazón liviano, superficial, que acepta la palabra pero no le da importancia y viene el enemigo y ¿qué? Se la lleva. Hay un corazón de piedra que podemos decirle al Señor que nos los cambie para que la semilla del evangelio pueda profundizar y pueda echar raíces y pueda crecer y pueda dar fruto. Hay un corazón que cayó entre espinos. Ese corazón que está aferrado a los afanes de esta vida, que está aferrado, como yo digo, a paliar, andar paliando, buscando dinero, y nos olvidamos de lo importante que es que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestras vidas, que es lo que verdaderamente importa. Hagamos tesoros en el reino de los cielos. Después estudiamos, ¿qué fue lo que estudiamos luego? El trigo. Y yo quiero que usted preguntarle una vez más esta noche. ¿Cuántos de ustedes se sienten trigo? Yo no quiero ver de qué estoy rodeado. Es que le hablé tanto que un poco que los confundí, ¿verdad? Y tenían el temor, ¿qué soy trigo? ¿Qué soy cizaña? Quiero decirte que para honra y gloria de Dios tú eres un buen trigo. Que estás en la viña del Señor. Puede que cometas errores, sí, es verdad. Puede que has cometido errores, sí cometes errores. Y quizás en tu vida tú veas rasgos de características que se parecen a la cizaña. No importa, tú eres trigo, la cizaña es la que se parece a ti. ¿Verdad? La cizaña se parece a ti. Y a veces en nuestro caminar vamos a fallar. Pero qué bueno que Cristo sigue trabajando en nosotros porque Él es el que nutre la semilla que sembró en nuestras vidas. Y nosotros vamos a crecer y un día vamos a dar frutos abundantes. Y vamos a seguir esta noche hablando de semillas. Están en el capítulo 13 también de Mateo. Recuerda que estas parábolas que Jesús mencionó aquí son las parábolas del reino. Jesús dice siempre, el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos. Todo tenía que ver con el reino. Pero entre la multitud que escuchaba a Jesús, las enseñanzas que Jesús estaba dando cuando Él se subió en aquel barco, y ahí estaban entre ellos, ¿quiénes eran los que estaban alrededor de Jesús? A ver, ustedes podían identificar alguna de las personas que estaban allí. Pedro. Ese no faltaba. Pero entre esa multitud, porque saben ustedes que donde está Jesús, siempre hay fariseos, ¿sí o no? No hay una escena en la historia bíblica que nosotros no veamos los fariseos, los escribas, esa secta que estaban allí
incomodando constantemente a Jesús. Pero ahí estaban esos fariseos y ellos notaron cuán pocas de las personas que estaban rodeando a Jesús creían que Él era el Mesías. Él era un predicador impopular. Al principio de su ministerio no tenía muchos seguidores. No todo el mundo le daba like a la página de Cristo. No todo el mundo estaba pendiente a ver qué publicó Jesús. Así que era un predicador impopular. Y los fariseos dijeron, bueno, este habla de que va a implantar un reino, de que va a haber un reino poderoso y que el reino de los cielos, pero ¿con qué cuenta él para llevar a cabo eso? Él no tenía riquezas, no tenía poder. ¿Cómo podría él establecer un nuevo reino? Si lo que establecían reino eran conquistadores ricos, con ejércitos poderosos, pero Jesús no tenía eso. Entonces Jesús les dice, mire, yo le voy a contar una parábola porque Jesús conocía el pensamiento de esos fariseos que estaban rodeándolos a él. Y ahí entra Jesús con la parábola que se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 13 y versos 31 y 32. Allí, si ustedes abren su Biblia en Mateo 13, 31 y 32, Jesús comienza a relatar otra parábola. Les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta es, después de todas las palabras que Jesús explicaba, que decía la parábola y después la explicaba, esta es la primera que no explica. Por lo tanto, yo se la tengo que explicar hoy, ¿verdad? Yo se la voy a explicar. La parábola habla del crecimiento. ¿Ustedes creen que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las hortalizas? Sí, hay semillitas más chiquitas. Pero Jesús no estaba hablando de la pequeñez de la más pequeña, pero dice él, haciendo una comparación. Recuerda que Jesús estaba usando elementos de la vida real para hacer una enseñanza espiritual. Y ahí estaba, mientras él estaba sentado allá, ve acá un árbol de mostaza y los pajarillos haciendo nido. Y él viene y le dice, miren, eso comenzó con una pequeñita semilla. Y ya ven cómo creció. En esta parábola, la semilla, ¿quiénes son? Nosotros somos la semilla, la iglesia. Porque él quería, recuerden que yo le estoy diciendo, él quería darle una respuesta a esos que decían que con qué cuenta la cucaracha para sentarse. ¿Qué tú tienes para poder tener un reino tan grandioso? Y él dice, mira, yo voy a sembrar una pequeña semilla. Pero recuerden que el germen del crecimiento se halla en la semilla. Al entregarnos a Cristo, Él nos hace crecer. Por lo tanto, la iglesia de Cristo en esta tierra va a crecer, ¿sí o no? La semilla crece por la vida que Dios ha plantado en ella. Nosotros crecemos en la vida espiritual por la semilla del evangelio que está en nuestras vidas. Así nosotros podemos crecer y dar frutos en abundancia. Su desarrollo no depende del poder humano. Grabemos eso, sino del cuidado y el poder de Dios. Nosotros no podemos hacer que una persona crezca
y ustedes me ven enfrascado constantemente, mis sermones son para que nos movamos a la acción, para que crezcamos espiritualmente, para que mejoremos en nuestra conducta, para que hagamos la voluntad de Dios, porque yo quiero verlos a ustedes en el reino de los cielos. Amén. Y dime, ¿a cuántos de ustedes he podido hacer crecer? Han sentido que han crecido, ¿verdad? Amén. Pero el poder no está en mí, el poder está en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cristo estaba diciendo que su iglesia en esta tierra iba a crecer. Si nosotros nos damos cuenta, la iglesia de Cristo comenzó con ¿cuántas personas? 12 hombres. Pero si vamos al libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 15, vemos que después que Jesús partió, ¿cuánto había? 120 reunidos allí. Y esas personas, esos 120 fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y sale Pedro, que seguro estaba allí como decían hace un ratito, y predica un sermón. ¿Ustedes se imaginan ese sermón? Él no dijo tantas cosas como los predicadores de hoy, que hacen llorar y hacen reír y brincan, saltan. Yo me imagino a Pedro predicando un sermón que llegaba al corazón de las personas, porque era un sermón lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y cuántas personas se entregaron allí? 3,000 personas se bautizaron de la predicación, de un sermón. Ojalá yo pudiera tener ese poder, ¿verdad? Y cuando predicaron sermón, las iglesias se abarrotaran, pero ese no es mi trabajo. Mi trabajo es plantar, predicar la semilla, predicar la palabra, y la palabra va a germinar en cada corazón. Dice en el libro de Hechos 4:4, dice que después otro sermón y se bautizaron ¿cuánto? 5,000. Y llegó un tiempo que no pudieron contar. Si vas al libro de los Hechos, dice que eran más y más, que se multiplicaban, crecían en número, aumento de miembros, decenas de millares. O sea que esa semillita del evangelio que comenzó con un grupito de hombres sin letra, hombres no de la mejor élite de su tiempo, hombres como tú y como yo. Y de ese grupito de 12 hombres llegó a crecer y llegó a ser una iglesia universal. Por lo tanto, la parábola me está hablando de crecimiento, que una pequeña semilla con el poder de Dios puede crecer para su honra y su gloria. Ahora, la iglesia, ¿cuáles son las causas por las cuales la iglesia crece? Y tú dirás, pastor, por los planes evangelísticos que hacemos, porque tenemos un buen director misionero, porque el pastor es tremendo. No, señor. La iglesia primitiva, lo único que necesitaba era la dirección del Espíritu Santo. La iglesia crece porque su fundador es el príncipe de paz. Y sus seguidores encuentran paz en la iglesia. No sé cuántos de ustedes encuentran paz, pero para mí el mejor lugar es la iglesia. La iglesia crece porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los pecadores encuentran perdón, encuentran un refugio en la iglesia de Jesucristo. La iglesia crece porque la palabra de Dios hace crecer la semilla de la verdad en nuestros corazones. La iglesia crece porque el plan de gobierno de Dios no se emplea una fuerza brutal para forzar a la conciencia del ser humano. Los que se unen a la iglesia son voluntarios que aceptan a Cristo por amor. La iglesia crece porque el amor es un elemento fundamental que contagia a todos sus miembros. Una iglesia que ama es una iglesia que crece. Una iglesia que ama es una iglesia que ¿qué? Si no estamos creciendo, veamos qué nos falta. ¿Qué nos está faltando? Ahora, ¿cuál es el objetivo del crecimiento? Si leemos nuevamente, vemos que dice la parábola que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de la semilla, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol. Ahora, el objetivo del crecimiento, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido. El crecimiento
que se nos da a nosotros como iglesia es para que seamos una bendición. ¿Recuerdan en el estudio de la semana cómo Dios le dijo a Abraham? Y haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendijeren, ¿verdad? Y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué cosa? Bendición. Como iglesia estamos llamados a ser bendición para otros. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para bendecir a nuestra comunidad? ¿Qué estamos haciendo tú y yo como miembros de este reino celestial para que nuestra familia sea bendecida? ¿Qué estamos haciendo para que la iglesia pueda ser bendecida? Para que nuestra nación pueda ser bendecida. Cuando Dios nos llamó a nosotros para ser bendición. Recuerda que la iglesia crece y sus objetivos es para que seamos bendición. Recuerda que la semilla de mostaza al crecer, los pajaritos venían y hacían nido. Les servía de refugio a esos pajaritos. Quizá les servía de alimento a esos pajaritos. Nosotros también estamos instituidos como iglesia para ser una bendición para nuestra comunidad, para nuestra familia, para la iglesia de manera general. El crecimiento es dado para suplir necesidades. Si ustedes van allí conmigo al libro de Hechos, a ver si tengo tiempo de terminar. El libro de Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47, hablando de la iglesia de los primeros cristianos. ¿Alguien lo quiere leer para que yo quiero que ustedes participen? ¿Quién lo tiene? Hechos 2, 43 a 47. Uno de los objetivos de la iglesia lo vamos a ver en ese pasaje. La iglesia estaba lista para suplir las necesidades de todo. Todas las cosas las tenían en común, se ayudaban mutuamente, crecían, era una iglesia rica, ¿sí o no? Cuando ellos hacían un plan, todos estaban ahí puestos para ayudar. Cuando ellos proponían una colecta, hace falta alimento para las viudas, ahí estaban todos listos para compartir. Pues la iglesia está puesta y Dios le da el crecimiento para que podamos suplir las necesidades de los que nos rodean. Hay una nota de palabras de vida de Gran Maestro, página 56, que quiero leerles. La obra en el corazón. Dice, de esta manera la obra de la gracia en el corazón es pequeña en su comienzo. Se habla una palabrita, un rayo de luz brilla en el alma, se ejerce una influencia y es el comienzo de una nueva vida. Todos nosotros llegamos aquí con una semillita que sembraron en nuestros corazones. ¿Y cómo ha crecido? ¿Cómo he crecido? Leti puede decir, yo recuerdo cuando llegué aquí, yo no hablaba mucho y ya hablo en la iglesia y trabajo para la iglesia y sirvo a la iglesia, ¿sí o no? Lo pueden decir todos ustedes que entraron a la iglesia y comenzaron a dar pequeños pasos, pero llega un día que van creciendo, van madurando y van fortaleciéndose y la vida se torna diferente. La semilla que Cristo sembró en nosotros va a crecer si se lo permitimos. Va a crecer si nosotros permitimos que Cristo trabaje en nosotros. ¿Recuerdan Filipenses 1:6, el texto que le leí el otro día? Dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora yo te digo esta noche, no te preocupes si sientes que no has crecido lo suficiente. El que sembró en ti la buena semilla sigue trabajando en ti. Amén. Y te aseguro que si tú se lo permites, vas a crecer como gigante y serás bendición para los que te rodean. Amén. Hay un texto en Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 29. Hay algo que quiero leerle ahí. Dice, ¿por qué mirad, hermanos, vuestra vocación? Que no sois muchos sabios según la carne, no son muchos poderosos, no muchos nobles. Antes el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
Y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Nosotros podemos decir, yo soy débil, yo soy flojito. ¿Qué puedo hacer yo para la obra de Dios? Pues recuerden que Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar ¿a quién? A los flaquitos para avergonzar ¿a quiénes? A los incultos, a los que nadie quiere, para fortalecer su iglesia, para que nosotros nos demos cuenta que la iglesia de Jesucristo, quien la guía, quien la dirige y la sostiene, es Cristo Jesús. Por lo tanto, tú no te sientas menor que nadie. No te importe si no tienes un nivel escolar, no te importe si no tienes una clase social, no te importe si no tienes el dinero que tienen los demás. En Cristo puedes crecer y ser una bendición. Hay oportunidad para todos. Quiero leer una nota aquí de palabras de vida del gran maestro. Dice, y en esta última generación, de la parábola de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. La pequeña semilla llegará a ser un árbol. El último mensaje de amonestación y misericordia ha de ir a toda nación, tribu y lengua, para tomar de ellos pueblo para su nombre, y la tierra será alumbrada con su gloria. La iglesia crecerá a partir de un pequeño comienzo. Solamente nosotros como iglesia tenemos que dar un paso, tenemos que hacer algo para que la iglesia crezca. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia que Dios quiere hacer crecer. Tú crecerás a partir de un pequeño comienzo, pero tienes que dar el paso. Si tú dices, no puedo porque no tengo el nivel escolar, no sé cómo hacerlo, no estudié, no tengo la capacidad, da el paso, porque la semilla del evangelio que vive en ti te hará crecer. Debes comenzar a crecer. Verás cuánto crecerás si le permite que Cristo sea el centro de tu vida. Hermanos, estamos llamados a crecer. Estamos llamados, decimos, es que yo soy tan poquito, yo soy tan pequeño, pero Cristo quiere hacer de ti un gran árbol. Un árbol que dé fruto, un árbol que dé sombra, un árbol que la gente se sienta seguro. Por lo tanto, un pequeño paso, una pequeña semillita, un pequeño cambio puede hacer que tu vida sea transformada. Esa semilla pequeña creció y creció tan grande, tan hermosa, que las aves venían y hacían nido en ella. ¿Cuántas personas le gustaría estar a tu alrededor? ¿A cuántas personas le gustaría venir a tu iglesia? Porque se sienten seguros, sienten que es el lugar donde ellos pueden crecer, donde ellos pueden encontrar refugio. ¿Cuántas personas hacen eso? Si hay personas que no están haciendo eso, si tú no estás dando los pasos, tenemos oportunidad en Cristo Jesús. Hay oportunidades para todo. Hay oportunidad para recomenzar. Hay oportunidad para comenzar a hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios nos puso a nosotros en esta iglesia, en esta tierra, para que nosotros crezcamos. Como iglesia estamos llamados a crecer. ¿Cómo puedo crecer? ¿Se recuerdan lo que les dije? ¿Cómo yo puedo crecer? ¿Cómo la iglesia crece? ¿No recuerdan? Crecemos cuando tú y yo nos recordamos que Cristo es el fundador de esta iglesia. La iglesia no es del pastor. La iglesia no es de tal familia. La iglesia es de Cristo Jesús. Y cuando tú sepas que esa es la iglesia de Jesucristo,
vas a hacer la obra que Él manda y la iglesia va a crecer. Cuando tú sepas que el amor es el ingrediente principal que la iglesia necesita para crecer, tú vas a amar. ¿Y qué es lo que hace el amor? El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, no hace nada indebido, no busca lo suyo. El amor nunca deja de ser. Yo te voy a amar mientras tú me ames. Mientras te portes bien, te voy a amar. El día que lo dejes de hacer, ya no. Estamos equivocados. Yo vivía en un pueblito que nadie conoce. Un jovencito recién casado. Y un señor fue a mi casa y me dice, tú ves esta casita, era un ranchito. Ojalá y sea como los ranchos que ustedes conocen en México. Pero para nosotros un ranchito es no sé cómo decirlo. Y me dice él, tú ves esta casita será una luz que va a iluminar todo este lugar. Y yo no entendía eso hasta que comenzamos a predicar el evangelio a las personas. La iglesia comenzó a crecer, y hoy tenemos, para honra y gloria de Dios, una linda iglesia. Con una pequeña semilla. Comenzamos mi esposa y yo, mi mamá se bautizó a mi tío. Estoy enumerándolo porque me están oyendo y oyeron. Y ellos todos nacimos en la iglesia como misioneros y la iglesia creció. Dios nos trajo a la iglesia para que nosotros seamos esa semilla que haga que la iglesia crezca, reverdezca y preparemos a un pueblo para la segunda venida de Cristo. No lo has estado haciendo, hay oportunidad para ti. Puedes pedirle al Señor que te cambie, que cambie tu corazón, que cambie tu manera de ver las cosas y que te dé la fortaleza para que tú puedas ser esa bendición que Él quiere que tú seas.